¿Qué tanta incidencia, más allá de las estadísticas, conocemos los datos de INEGI, pero qué tanta incidencia de estas formas de violencias, en plural lo digo, observas tú en tu experiencia, en tu práctica? Sí, sí realmente México, Sí, 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 es un tema, doctor. así de plano. De plano, sí, claro que es un tema incluso cultural, es por eso es que hablamos de ir de fondo, vamos a verlo más allá de 3 artículos del Código Nacional, son un muy buen avance, son una puerta que se abre en México para poner en el foco estas conflictivas que aquejan a las sociedades de las familias, pero sí, sí hay muchas formas de violencia, vamos a pensar que de un universo, del universo de asuntos en materia familiar, yo me atrevería a decir que hasta un 60% de los asuntos estamos hablando de este tipo de violencias. Caray, es Es muchísimo. muy alto. Te lo digo por esto, porque el INEGI indica en el Censo Nacional de Justicia Estatal que el número de nuevos asuntos en materia familiar cada año es aproximadamente de 950,000. 60%, estamos hablando de Sí, más de medio millón de asuntos. Es es medio correcto. millón de núcleos familiares. Y eso es lo que registran los tribunales. Ahora, lo que ha de pasar ya a Claro. nivel... Que no acude a un juzgado o que no está en nivel violencia familiar, ¿no? Que no se acude al tribunal con esa parte literalmente de violencia familiar. Y tenemos muchas circunstancias que aquejan y que implican un reto en el código, doctor, porque también es cierto que hay otras conflictivas que no son de violencia familiar, pero que por estrategia jurídica se plantean así ante los tribunales. Y entonces vienen medidas de protección como que las niñas y los niños convivan con alguno de los progenitores en centros de convivencia. Pero tú dices que es una conflictiva un tanto artificial. Sí, es una estrategia. ¿Es una Es estrategia una estrategia, procesal, es por una estrategia ejemplo? procesal. Justo Hijo. esas son las otras formas en las que se intenta ejercer después violencia a través de formas Oye, legales. pero con esto que dices, Claudia, ya me dejas muy preocupado del papel, con todo respeto, para nuestro gremio de abogadas y abogados, porque yo creo que por ahí hay una corresponsabilidad. No creo que se les ocurran esas estrategias a las partes materiales. Tal Debe cual. haber por ahí algún tipo de asesoría que fomente esto y a mí esto ya me preocupa muchísimo. Pero de verdad, doctor, es una realidad. Hay asuntos, tuve asuntos donde se demandaba la pérdida de la patria potestad y platicando directamente con el padre, la madre, no entendían ni siquiera qué representaba la pérdida de la patria potestad. Conflictos enconados por una guardia y custodia compartida cuando las partes directamente ni siquiera entendían qué implicaba una guardia y custodia compartida. Niños y niñas que pasaron de ser bebés en los centros de convivencia a ser adolescentes y nunca pasaron del centro de convivencia porque no hubo una reestructura de la comunicación entre los padres, pero es que también al inicio no era esa la necesidad que tenían, pero es decir, ¿cómo a destajo, permítanme el término, doctor, se demanda en este sentido de violencia familiar y pido como medida precautoria que se haga la convivencia supervisada? No digo que no sean medidas necesarias en muchos de los casos, totalmente sí, en otros no, y ahí es en donde viene este otro escenario. El código plantea que la persona juzgadora advierta cuando existen este tipo de conflictos que puedan ser susceptibles de ser atendidos por justicia restaurativa familiar para que los derive. Y ahí será interesante cómo el juzgador logre advertir esa circunstancia para incluso desde ahí, desde el inicio del juicio, advertir qué tanto existe este nivel de violencia para poderla atender y no postergarla o hacer, incluso fue generar violencia que no existía ahora dentro del propio juicio. Ahora, también, porque hace unos minutos antes del corte nos platicabas, bueno, hay sentencias que no se cumplen, que no se logra finalmente llevar a la realidad el veredicto, pero yo me imagino, Claudia, que también debe haber mucho problema en la efectividad de la propia justicia cautelar familiar, o sea, estas medidas provisionales, órdenes de protección, etcétera. ¿Cómo andamos ahí? Un comentario. Pues es que también no responden a todas las necesidades, doctor. Es algo que también planteo en el libro. No estamos, yo en lo particular, en la postura que sostengo en el libro, no estoy en contra de las medidas provisionales o precautorias. Que el código, el nuevo código, pues, creo que tiene bastante desarrollo normativo en eso, en la Exacto, norma, pues, ¿no? Simplemente los exacto. artículos, ¿no? Pero el problema es cuando la medida emergente, lo que tenía que ser emergente para responder a una necesidad, se vuelve permanente
sin que exista un seguimiento. O sea, como este ejemplo que le ponía de los centros de convivencia, que como una medida precautoria, como una medida emergente, ok, convivencia supervisada, y después... Pues ahí se queda. Ahí se queda. Pero eso no te habla también, Claudia, de un poco una visión muy burocratizada de la impartición de justicia, como que me pidieron esto, decreté la medida, ahí nos Tal vemos, cual. yo ya no me hago cargo, es más, ya se me olvidó hasta el tema, ¿no? Ya no lo Sí. traigo. O sea, podremos ir a un tribunal, a un juzgado familiar y ver cuántos de estos asuntos que están en el archivo judicial se han girado oficios a los centros de convivencia y cuántos años llevan ahí y qué ocurrió y qué seguimiento existió y de fondo qué hay. Entonces, esas son estas formas de violencia estructural en las que también el Estado debe hacerse responsable, no solamente en la parte jurídica, sino en la parte que implica el postergar estas medidas sin que exista un seguimiento o una resolución de fondo, doctor. Creo que ese es un tema grave. Eso es lo grave. Oye, fíjate que ahorita escuchándote, Claudia, me da mucho gusto la publicación de esta obra y para nosotros es verdaderamente un privilegio haberle puesto el sello del Centro Carbonell, porque también sale de tu experiencia docente. Es decir, tú tienes Sí. una vocación como servidora pública, que lo has sido durante pues, todos estos años que nos referías, pero también tienes un compromiso académico, una vocación docente. Aquí nos ayudas mucho a dar clase, Muchas cosa gracias. que te agradezco públicamente, como lo he hecho en privado muchas veces. Y te lo digo porque también te voy a pedir un comentario sobre la posible utilidad de este libro en aula, en formación de recursos humanos y en multiplicación del conocimiento que tú compartes con tus alumnas y alumnos, pero que a través de tu obra ahora puede ir pues más allá de lo que tú directamente logres en tus clases, ¿no? Claro que sí, doctor. Sí tiene también en su capitulado una parte importante desde este eje de formación que describe cómo diseñar prácticas restaurativas. O sea, una persona mediadora o facilitadora de esta, que ahora describe el Código Nacional, que debe ser una persona certificada, vamos a ver quién certifica y cómo certifica, y especialista en materia familiar, cómo trabajar restaurativamente, cómo implementar estas prácticas restaurativas que conocimos hace mucho tiempo en México a partir de la parte penal. Sí. O sea, lo que sabíamos de justicia restaurativa era penal. ¿No? Y que tengo mis dudas de qué también ha funcionado, No, honestamente. es todavía, desafortunadamente, doctor, una materia pendiente, Sí, ¿no? Es todavía una deuda social. así lo veo. Así lo veo. Sí. Lo que me comentan quienes están en la práctica del proceso acusatorio y oral en materia penal, creo que todavía le queda de ver a la sociedad mexicana. Sí, es una deuda, aún no maduró. Sí. Y tenemos esta base de conocimiento restaurativo desde el enfoque penal, pero hablar de la materia familiar es distinto, porque en materia penal la víctima no necesariamente tiene un vínculo directo con el ofensor, pero en materia familiar están los vínculos más próximos, más cercanos a las personas. Y eso condiciona muchísimos tipos de respuestas institucionales y no institucionales. Es correcto. Y también la intervención de la facilitadora, el facilitador, el mediador. Por eso en el libro, atendiendo su pregunta, sí hay una descripción de un espectro de prácticas restaurativas, cómo entendemos cada una de estas prácticas, cómo las podemos diseñar, cómo las podemos adaptar para generar este nivel de acompañamiento que cumpla con el propósito del código, que es la reparación de los daños. Así que sí, tiene un eje pedagógico desde ese punto de vista, plantea ejemplos de cómo abarcar estas prácticas. Entonces, esa fue mi intención. En un primer momento, abarcar esta parte metodológica y en un segundo momento, hablar de la viabilidad en el marco jurídico. Oye, y también por ahí en la parte final cuentas alguna historia, ¿no? Sí, el planteamiento de un caso donde describo justo una metodología restaurativa y cómo puede converger con el sistema de justicia e incluso deriva en una tesis de Estado y cómo es que podemos, yo lo digo mucho, insistir en que restaurando también se imparte justicia y que la justicia que no restaura, de verdad, se lo digo como testigo de muchas familias que vivieron estos procesos, no es justicia. Oye, y esto, Claudia, no habría que repetirlo miles de veces, perdón, hasta que quede clarísimo, en las escuelas y facultades de Derecho, porque seguimos formando abogadas y abogados de conflicto, de batalla, de pleito, en donde a veces algunos de nuestros colegas se vuelven coprotagonistas de la lucha en vez de servir a un ánimo de pacificación. Tú decías que a mí me parece que es lo que el derecho tiene que estar llamado a realizar en las sociedades contemporáneas. Es decir, si tú de por sí tienes una sociedad muy violenta, y ahorita estamos hablando del ámbito familiar, pero fuera de las familias lo mismo, a nivel de incidencia delictiva, etcétera.
y tienes gente que desde la operatividad del sistema jurídico le mete más gasolina al fuego, perdón por decirlo coloquialmente, estamos mal como sociedad. Totalmente. Es que también comparto la docencia, por ejemplo, en la Facultad de Derecho de mi estado, ¿no? Como aquí ustedes me han dado la oportunidad con los alumnos de licenciatura. Y advierto justo que está este antecedente de advertir que los abogados estamos llamados para auxiliar en los tribunales, pero estamos llamados para auxiliar. Y auxiliar implica que podemos hacerlo no solo en el tribunal. Y esto nos debe de llevar a una evolución en la abogacía, a comprender que este es un cambio meteórico, que responde a una alta necesidad social, que no por nada estamos ahorita en un momento protagónico de los medios alternos, porque el sistema de justicia está rebasado, pero no... Está rebasado, eso es importante sí, claro, decirlo. Pero lo que hay detrás de un sistema de justicia rebasado es una demanda social tremenda, donde hay personas de carne y hueso que están siendo afectadas de muchas formas, que no solo son los índices, ¿no? O sea, hay familias en cada expediente, no son un tocan, no son un expediente, hay personas ahí. Y lo preocupante, doctor, es, por ejemplo, pensar que en el marco que nos queda para implementar el código, ahorita mismo se están formando personas en la licenciatura en Derecho y para cuando egresen ya van a estar atrasados y eso que todavía... No, pues ya ahorita ya tenemos que voltear a ver el código. Es correcto. No, pues imagínate. Es correcto. No, si nos vamos a quedar con el modelo anterior, entonces ¿para qué? Pero ese es un reto, que lo entendamos a nivel educativo. No, pues es que lo entendamos, lo llevemos, lo permeemos. Y yo ahí te diría que incluso, porque sé que este podcast lo atienden estudiantes, que ellos mismos exijan esto en sus escuelas. Así es. Es que si no, van a salir con conocimiento 100% obsoleto. O sea, ahora sí que, perdón, pero ¿qué están haciendo ahí? Es correcto. ¿Qué están haciendo? O sea, es un reto y un cambio de formación. Si nos enseñaron como abogados teoría general del proceso, correcto, este momento implica que nos enseñen la teoría general de los medios alternos, que nos enseñen la teoría general que nos lleve a advertir las distintas formas en las que una persona puede asistir a otra que tenga una conflictiva que no solo es jurídica, es humana. Se nos olvidó que el centro del derecho son las personas. Para todas estas personas abogadas que de pronto dicen, es que el que dice que el abogado debe mediar es porque no sabe litigar. No, se nos olvidó que el centro eran las personas y que estamos llamados a esa justicia social. Qué triste papel quienes desde el derecho incentivan el conflicto, incendian las pasiones, utilizan a veces enconos, conflictos para obtener beneficios personales. A mí me parece deleznable, honestamente. A ver,